Buenas noches, bienvenido a Las Cosas por su Nombre. Dicen en la tradición de algunas tribus indígenas que cuando a veces el pueblo de esa tribu pierde el rumbo y pierde el horizonte, generalmente los sabios son los que acuden en ayuda de ese pueblo. Y esos sabios que van en ayuda de ese pueblo en realidad saben a quién acuden, a un consejo de ancianos, que son los que por ahí transmiten la sabiduría y el pensamiento. Esto usted ya me lo escuchó a mí alguna vez decirlo, cuando por ahí, a principios del año pasado, ante hechos y sucesos de violencia que vivía la ciudad de Concepción del Uruguay, en donde estábamos desorientados, en donde cientos de ciudadanos estábamos en la calle pidiendo justicia y pidiendo que alguien le dé un rumbo a nuestra sociedad de Concepción del Uruguay, usted me escuchó decir que estábamos necesitando volver a las fuentes. Estábamos necesitando empezar a ir a buscar al pasado, que son nuestros ancianos, nuestra gente que por ahí son los que nos pueden transmitir sabiduría para empezar a reconstruir este presente y tener un buen futuro. Empezando a respetar el pasado es que nosotros podemos construir un buen futuro. Más de una vez me debe haber escuchado esto. Y también le decía por ahí, en esta necesidad de empezar nosotros a debatir en este lugar que ya lleva unos cuantos años, el pensamiento de ciudadanos uruguayenses que se destacan en distintas áreas. Hoy tenemos la visita del rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, el doctor Sauré, que ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación, porque queremos hablar de Concepción del Uruguay, porque queremos escuchar el pensamiento de cómo ve él la realidad de hoy de Concepción del Uruguay y hacia dónde debe dirigirse Concepción del Uruguay. Más de una vez también hemos escuchado de que en décadas pasadas nosotros teníamos hombres faro, hombres que marcaban rumbo y generaban instituciones que hoy por hoy todavía existen aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay. Creo que me parece que estamos en un punto de inflexión donde debemos hacer un intenso debate, una introspección como ciudadanos y a ver qué aporte cada uno podemos hacer para reconstruir esta ciudad y el hacer ciudad como es el eslogan. Usted sabe que intentamos todas las semanas traer temas que son de interés y que sirvan a la construcción cívica. Y sabe también que no soy un periodista objetivo porque opino, pero por eso es que nuestros auspiciantes entienden que esto funciona así y desde hace un tiempo nos vienen acompañando. Presentamos quiénes son las firmas que nos acompañan y enseguida hablamos con el doctor Sauret. Auspician Las Cosas por su Nombre. Facultad de Ciencias de la Salud. Proyecto Construyamos una vida saludable. Corralón La Clarita, Echeverría 1740. Alerta de Emergencias Cardiomédicas, Ameguino 89. Asociación de Obreros y Empleados Municipales. Taller de Rectificación Don Raúl, 14 de julio 490. Burlot, San Martín y Gasc. Gustavo Parodi Estilista, España 87. Bueno, ya se ha incorporado a la mesa el doctor Sauré. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Acá estamos para colaborar. Bueno, la verdad que lo presento como rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, pero primero, ¿sabe qué? Me gustaría presentarlo como ciudadano de Concepción del Uruguay. Muchas gracias. En donde a partir de ahí uno puede analizar la ciudad y después, digamos, a raíz de su capacidad y de su profesión, usted ha logrado, digamos, poder estar trabajando y colaborando durante muchos años para la cosa pública. Pero bueno, esta es la idea, hablar con ciudadanos de Concepción del Uruguay y hablar de nuestra ciudad, cómo la ven, digamos, ¿no? Un poco es esa la invitación. Si me permite, yo quisiera decir que me gustaría participar como vecino. Como un vecino de la ciudad que la conoce a lo largo de la vida. O sea, la vida de la ciudad... Usted es nacido aquí en Concepción. Es la vida propia. Claro. Yo, la verdad, no tengo el privilegio de ser un nacido y criado. Ajá. Por razones de la biología, mi madre tuvo que ser asistida en Rosario, dado que el núcleo familiar tenía resguardos médicos. Había tenido un embarazo complicado en la primera intención y en la segunda se dio la posibilidad
de que ese proceso se culminara en Rosario. En Rosario. Así que yo soy un rosarino. Pero a los pocos días del nacimiento, mis padres me trajeron a Concepción y yo me aclimaté y me declaro un ciudadano uruguayense. ¿A qué escuela primaria fuiste? A la BESI y a la Justo José de Urquiza, a la Santiago del Estero y Ajá, a la escuela esa fue la primaria. ¿Y la secundaria? Pero antes, el proceso educativo lo inicié en el jardín de infantes de la escuela normal. Así que escuela normal, jardín de infantes, escuela BESI, escuela Urquiza, secundaria, Colegio Nacional. Colegio Nacional. Es muy importante recordar que la escuela normal tenía un jardín de infantes de excelente capacidad pedagógica y estaba a cargo de una maestra fantástica, doña Amalia Barral de Vidal. Lo digo porque en el mundo de la educación hay que advertir la importancia de la escuela previa a los ciclos formales, lo que es el jardín, lo que se llama la maestra jardinera, la socialización de la criatura y la incorporación de un espacio que el niño lo hace de manera genuina porque está construyendo su edificio neuronal. Tal cual. Así que esta es una ciudad generosa y a mi manera de ver, uno de los grandes talentos que tiene la ciudad es el educar con un sentido de libertad. Concepción del Uruguay, cuya alma creo conocer, es una ciudad abierta. Toda su historia se ha hecho sobre la base de un pueblo generoso en la construcción y un pueblo talentoso que tiene una gran dignidad. ¿Y esa impronta es histórica? Es de la esencia de Concepción y tiene dimensiones históricas y contemporáneas. Por ejemplo, en el ciclo de la Villa del Arroyo de la China, acá estuvo el germen de la independencia y de la República Federal. El llamado Congreso de Oriente, de 1815 vincula la ciudad y la construcción de un nuevo país. Siendo pequeña, no más de 3.000 habitantes, entendió que el país tenía que tener organización nacional. La Confederación tenía 500.000 habitantes. Concepción tenía escasamente 3.000, 3.500, 4.000, entre 1851 y 1860. Y se proyectó a la nación y le dio constitución. Pero eso es en el siglo XIX. Pero en el siglo XX, la ciudad también tuvo aportes trascendentales en la economía, en el sistema ferrofluvial, en la proyección de la ciudad-puerto, en la promoción de la agroindustria. Ahí está, por ejemplo, a lo que a mí me parece que hay que recordar, las iniciativas centenarias de la ciudad. En un país pequeño, en el sentido de que la Argentina comienza a pasar del desierto y la pobreza en la etapa de la Confederación a un país agroindustrial y a una sociedad de masa, la verdad es que nosotros tenemos esa impronta en donde educación, cultura, economía, sentido democrático y amplio nos ha dado una gran ciudad. Usted me dice, claro, usted me dice conocer el alma de la ciudad de Concepción del Uruguay y que la impronta es nuestro sentido de libertad. Así es. Digamos. Este sentido de libertad es el que nos ha castigado históricamente también por tener este sentido de libertad. Sí, a veces sí, a veces sí. Y muchas veces hemos recibido el castigo de la Organización Nacional que no toleró nuestra creatividad. Ahí está la célebre carta de Sarmiento al general Galarza, claro, enjuiciándonos y castigándonos después de la muerte del general Urquiza, pero haciéndonos responsables primero por haber tenido con Artigas una idea de república, después por haber tenido en Ramírez un pronunciamiento en contra de Buenos Aires. Él, si bien en su redacción lo inscribe como que Entre Ríos no puede no pertenecer al territorio nacional,
lo enmarca de eso, dentro de ese marco, digamos, a la Efectivamente, carta. efectivamente. Pero efectivamente, como usted dice, es más un castigo que el querer llevarnos a pertenecer a una nación. El ciclo de Artigas, Ramírez, Urquiza, la tragedia de su asesinato y aún la revolución jordanista es reprimida con sangre y fuego por el ejército federal en la presidencia de Sarmiento. Y digo más, en 1883, cuando una convención constituyente fraudulenta quita la capital a Concepción del Uruguay y la lleva a Paraná, es por una decisión de Roca para castigar a la provincia con la complicidad del general Racedo. El ciclo de la descapitalización de Concepción del Uruguay, en mi entender, no es un tema terminado. En este conocer el alma de Concepción del Uruguay, como usted dice, el haber perdido la capital, ¿no se ha transmutado a lo largo del tiempo esta cosa de siempre perder cosas, Concepción del Uruguay? Efectivamente. En donde acá hemos sido se han pergeniado proyectos, planes que han trascendido en otros lugares y que por aquí se apagan acá. Tomemos un ejemplo contemporáneo. La presidencia del doctor Menem, la gobernación del contador Moyne y la decisión de reactivar la zona franca, que es una creación de Mariano López de comienzos del siglo XX, al día de hoy no se puede hacer. ¿Y eso no se puede hacer por falta de qué? ¿De nosotros no saber defenderlas? ¿De nosotros tener una actitud? Hay ineptitud en la administración pública. Hay falta de riesgo en la iniciativa privada. Y hay lo que se llama un conflicto de interés en el ámbito del Mercosur, que no tolera zonas francas en puertos fluviales. Una excepción, el puerto de La Plata. Pero está la provincia de Buenos Aires, está la perseverancia y está la determinación de la iniciativa privada de correr riesgo. Pero el ciclo de la zona franca, desde Moyne hasta Uribarri, indica statu quo. No se hará. Porque evidentemente deben responder a otros intereses. ¿Por qué no lo ponemos al revés? Porque no es una prioridad política de las administraciones. Como tampoco ha sido una prioridad política de las administraciones municipales, comprender que los ciclos son ciclos de continuidad y que lo que hacen falta son políticas de Estado, especialmente en el espacio público. Por ejemplo, el espacio público. Entre el intendente Godoy y el intendente Scheppen hay que reflexionar sobre la creación y desarrollo del Parque de la Ciudad. El Parque de la Ciudad es una creación del mandato constitucional del intendente Godoy como complemento del Banco Pelay. 3 décadas después está devastado. No se ha desarrollado la urbanización, se ha degradado el territorio y está dominado por un contexto de crisis ambiental. ¿Por ineptitud o por no tener ganas de hacerlo? Por no tener la prioridad de las administraciones municipales de preservar el espacio público. Ahora, doctor, Concepción debe ser una de las ciudades más estudiadas de la provincia, estimo, con planes como el Planur, el PECU y no sé cuántos planes más que han hecho un escaneo de la ciudad en donde realmente se ha proyectado a mediano, corto y largo plazo. Y sin embargo... ¿Y no será esa la razón de ser de nuestras debilidades? Cuando se dice falta estudio, a veces se dice la política tiene que tener una fundamentación técnica. Y es correcto. Ahora, cuando se dice hay que volver a estudiar, es una táctica de la burocracia para no innovar. En el ciclo del intendente Godoy, hacia 1985, la ciudad tuvo el Planur. En los ciclos de las últimas 3 administraciones municipales, los 2 mandatos del intendente Bisogni, desenvolvimos PECU. Y hacia 2010, el Consejo Deliberante, por ordenanza 8.823, en la gestión del presidente Celsi del Consejo Deliberante, aprueba el PECU. Y dice que va a ser una política de Estado. Y el PECU es un extraordinario proceso de deliberación
que no debería caer en saco roto y sería muy importante que la administración Schepen lo rescate, lo fortalezca, lo revise en lo que hay que revisar, pero no lo abandone, porque cuando se abandona un plan estratégico, la ciudad queda a la deriva. Esto es lo que decíamos hoy, el tener perseverancia para poder aplicar políticas exitosas, es una de las claves del éxito. El hecho de siempre estar trabajando sobre la urgencia y no sobre proyectos que por ahí son a largo plazo. Eso es así, eso es así. La verdad que, digamos, si uno se interroga sobre el origen, el desarrollo, el presente y el futuro de Concepción del Uruguay, me parece que sería importante decir dos cuestiones centrales. La primera es la comunidad uruguayense crece de manera sostenida en el ámbito urbano y en la periferia de la ciudad, con una población que hoy ronda los 76.000 habitantes. Ahí tenemos una placa que después vamos a mostrar justamente. Y en términos del departamento, dimensión geopolítica que yo desearía preservar, está en la franja de los 100.000 habitantes. Eso nos da a nosotros un poco menos del 10% de la población de Entre Ríos, sí, y un Producto Bruto Geográfico Regional del orden del 8%. Una población más o menos equiparable del 8 al 9. Población, territorio y producto son tres componentes centrales y son tres fortalezas de la ciudad que yo desearía destacar en la articulación del interés público y del interés privado. Población, territorio. Población, territorio y producción. Y en ese sentido, la producción en Concepción del Uruguay o en el departamento, ¿cuánto abarcarían? Algún dato estadístico que vi por ahí también. Nosotros tenemos una incidencia en el Producto Bruto Regional aproximadamente algo más del 8% de lo que se produce en Entre Ríos. Tenemos varias cadenas de valor que las tenemos que distinguir por su aptitud tecnológica y su impacto nacional. La primera cadena de valor es la industria avícola. Esa es una fortaleza histórica de la economía entrerriana y uruguayense desde el ciclo de Urquiza, que modificó la línea genética de la avicultura. Desde la avicultura que habíamos heredado de la colonia española, él introduce una genética francesa inglesa. Urquiza revoluciona la avicultura y la desenvuelve como un componente central de la economía entrerriana, junto con el ovino, que vienen a complementar la capacidad de la ganadería vacuna. Pero es en lo que yo llamaría la agricultura donde desenvolvemos nuestra mayor capacidad. Hay un núcleo central en la cadena de valor agrícola y ganadero. Pero la cadena de valor que está irrumpiendo con una mayor aptitud tecnológica y de servicio es turismo, gastronomía, hotelería. Y naturalmente, desde la década del 70 del siglo XX, la vocación universitaria de la ciudad. Vocación que heredamos del ciclo Urquiza con el Colegio del Uruguay, el gran aporte inmigratorio y toda la tecnología que hoy tiene el Museo de la Inmigración de San José. El Museo de la Inmigración de San José es la energía del carácter trascendental con que las generaciones de inmigrantes y de criollos desenvolvieron la condición humana de la región. Inteligencia, adaptación, creatividad, modificación de condiciones adversas. A veces uno no lo toma muy en cuenta, digamos, a eso, y sin embargo la influencia que han tenido en la región. Pero hay que tenerlo, hay que tener en cuenta la gran capacidad de adaptación de la iniciativa privada de Concepción del Uruguay. 1872, Presidencia de Sarmiento, Biblioteca Popular El Porvenir. 1877, Presidencia de Subiaur, Asociación Educacionista de la Fraternidad. 1913,
centro comercial y de la producción y de los intereses departamentales generado por una comunidad de vecinos y liderado por el doctor Eduardo Tibiletti, que fue gobernador y presidente de la fraternidad. Cuando usted dice iniciativa privada, se refiere a vecinos que se congregaban en pos de construir algo, como lo que acaba de nombrar Y me usted. refiero a lo que dice el artículo 14 de la Constitución Nacional: la libertad de pensar, la libertad de asociarse, la libertad de trabajar con fines útiles, la libertad de cumplir las leyes y desenvolver dentro de las leyes un aporte genuino. La iniciativa privada es todo aquello que no hizo el Estado, pero que el Estado entendió que lo tenían que hacer los particulares como componentes centrales de una sociedad moderna. ¿Y cómo si Concepción del Uruguay pudo formar 3 instituciones que hoy por hoy están todavía? Yo no encuentro en la historia y en la trayectoria que tiene cada una de estas instituciones una ciudad que haya acompañado, digamos, a esta. Eso forma parte de lo que yo llamo el alma. ¿Por qué tiene que acompañar? ¿Por qué no nos interrogamos sobre las formas de acompañamiento no ostensibles? ¿Por qué no los vemos al revés? Yo entiendo que esas creaciones de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a lo largo del siglo XX se continuaron fortaleciendo. Por ejemplo, 1971. La fraternidad funda la Universidad de Concepción del Uruguay. El Estado Nacional, sobre la base de iniciativas del gobierno provincial, van a concurrir a la construcción de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y otros vecinos, preocupados por el alma tecnológica, generan la facultad de la UTN. Y más adelante, en la etapa del gobernador Montiel, él entendió que había que innovar y el gobierno provincial, legislatura mediante, crea la Universidad Autónoma. Ahora, no es acompañar, sostener, desenvolver y proyectar. A mi manera de ver, sí. No solo es acompañar. El alma de esta ciudad es abierta, generosa y permite la complementariedad. Por ejemplo, en el ciclo del intendente Laurito hay una convocatoria absolutamente trascendental, CODEPRO, 2000-2003, que tiene un componente público y privado, que tiene personería de derecho público con una ordenanza del Consejo Deliberante, sin perjuicio de también tener su organización de derecho privado como asociación civil. Tan importante es CODEPRO y el centro comercial que, integrando la institución que yo presido, CODEPRO, fue el espacio necesario para aprobar el PECU. El PECU se presenta como un agradecimiento al SECOM y a CODEPRO, y esto revela talento y capacidad. Podemos decir que puede que no tenga idéntica perseverancia, y puede que las fuerzas innovadoras tengan auge y declinación. Eso es cierto, pero nada indica que en la declinación se pierde el antecedente. Vuelvo a replantearle esta mirada entonces y nos vamos a la pausa porque tengo que ir a una pausa. ¿De acuerdo? Teniendo el centro comercial, teniendo CODEPRO, teniendo las instituciones que usted menciona, con esta trayectoria y con toda esta fuerza viva, digamos, trabajando por y para Concepción del Uruguay, ¿se condice con el presente que estamos viviendo entonces? ¿Con la actualidad económica? ¿Con la pujanza que debería tener la ciudad con todo lo que tiene? Porque, a ver, tenemos una zona franca que no funciona, tenemos un puerto que no anda, tenemos un aeroclub que está ahí a medio terminar, tenemos cosas que por ahí el común de la gente nos trasladan a los comunicadores y por ahí también hace que el común del ciudadano sienta cierta apatía, digamos, a poder participar. ¿Pero lo charlamos después de la pausa? ¿Sí? Perfecto. Bueno, después de la tanda, estamos conversando con el doctor Héctor Sauré sobre cómo vemos a Concepción del Uruguay y la verdad que ha hecho un marco histórico y nos está detallando algunas cuestiones de formación como por ejemplo CODEPRO, Centro Comercial y su incidencia e influencia en la economía de nuestra ciudad. Quédese, ya volvemos. ¿Alguna vez pensaste todos los beneficios de una actividad tan simple como caminar? No más excusas. Caminá y sentite bien.
es un mensaje del proyecto de extensión Construyamos una vida saludable, Facultad de Ciencias de la Salud. Anímate a construir lo que quieras. En su amplio salón de ventas, Burlot te ofrece todos los insumos, los materiales y las herramientas para que puedas concretar tus proyectos. Visita Burlot en San Martín y Gasc. Si estás pensando en construir o refaccionar tu casa, visita Corralón La Clarita. Aberturas, cerámicas, porcelanatos, grifería, materiales de construcción, sanitarios, calefacción. Corralón La Clarita, Echeverría 1740. Visita nuestros productos en www.laclarita.com.ar. Alerta, Emergencias Cardiomédicas. Te brinda todos los servicios para vos y tu familia. Asociate llamando al 43 2600 o 42 32 59. Alerta, Emergencias Cardiomédicas. Ameguino 89, www.alertasa.com.ar. Bueno, hoy vemos una cámara externa que tenemos también, ahí vemos el tránsito en la 9 de julio. Doctor, muy interesante, me va gustando la charla, digamos, que estamos teniendo sobre su mirada de concepción del Uruguay, sobre todo por los espacios que usted a lo largo de su vida ha incursionado, ha participado y ha estado en la cosa pública, digamos. Entonces, es como que puede opinar desde adentro de la formación de muchas cosas, ¿no? Por supuesto. No es una interpretación desprovista de experiencia, ni tampoco desprovista de asumir responsabilidad. Sí. Por ejemplo, si me permiten, sí, hay un tema que deseo ingresar para que la audiencia también lo tenga presente. En la división del trabajo, nosotros pertenecemos al mundo de la educación superior, estamos con un proyecto educativo audaz y perseverante que pretende incorporar al proceso productivo general recursos humanos idóneos para impulsar ese desarrollo. Y lo que debemos decir es que lo hacemos y lo hacemos muy bien. Sin embargo, hay que advertir la importancia de articular el aporte de la educación superior y el contexto del desarrollo de la economía, porque en el pasado, en el presente y en el futuro, el crecimiento del mercado, la demanda de recursos de calidad superior, siempre tiene que ir sosteniendo para retener la población joven y profesionalizada y no demorar la expulsión de ella en un ciclo en donde no hay acompañamiento. Por ejemplo, hasta 1958, Entre Ríos tenía menos de 1 millón de habitantes. En 2003 a 2012 supera el millón y llega a 1.200.000. Es positivo porque parecería que retenemos. Sin embargo, si yo contacto lo que retengo con lo que nace, lo que tengo que decir es que estamos postergando la expulsión y se está generando un fenómeno de no retener cuando tienen el mayor valor agregado. Son problemas del desarrollo, no es la maldición eterna, son problemas del desarrollo y necesita política inteligente de más desarrollo. ¿Y Concepción no de en ese menos. sentido ha acompañado lo que ha pasado en la provincia? ¿No sabe retener, digamos, Concepción a su gente, a los jóvenes? La provincia de Entre Ríos, que ha pasado en los últimos 5 años de 600 millones de dólares de exportaciones totales, en el ciclo del gobernador Uribarri supera los 2.000 millones de dólares. Si yo lo miro como indicador de comercio exterior, tengo que decir exitoso. Y tengo una escuela de comercio exterior en Gualeguaychú, articulada a la Corporación del Desarrollo y en el clúster del conocimiento. Exitoso. Sin embargo, lo que tenemos que decir
es que esa política de crecimiento del comercio exterior tiene que también mirarse en términos de más industrialización. Nuestro comercio exterior mantiene el carácter de economía primaria, agraria, de escaso valor agregado. Y aún en el exitoso negocio de la avicultura, el valor agregado es todavía mínimo y puede desenvolverse más cuando se desenvuelva la cocina industrial. Ahora bien, ¿qué hacemos con el poroto de soja? Somos aptos para producirla, ineptos para transformarla en pellet y aceite. Se exporta a Rosario, se industrializa en Rosario y la reimportamos como alimento de la avicultura. Hay un problema. Tenemos que retener capacidad de producción, industrializar y asegurar más ocupación y salario. En la inversión y en la generación de empleo tenemos problemas. Bien, pero eso es una política que debe aplicar el gobernador. Esa es una política que la tiene que aplicar el gobernador, para lo cual la tiene que definir. Y a su lectura, ¿por qué no se hace? Porque hay una fractura entre el discurso y la acción. Hay una fractura entre el discurso con objetivos adecuados y el ritmo con que se ejecutan las políticas. Por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad de aproximadamente 76.000 habitantes, que tiene demandas de urbanización y servicios. Los servicios en la periferia tienen un ritmo lento de desarrollo por limitaciones presupuestarias, tecnológicas y de gestión, pero la ciudad está sucia. Y cuando la ciudad está sucia su periferia y áreas centrales. Y la suciedad no es simplemente levantar el papel y el residuo. La pregunta es la siguiente: en los últimos 50 años, ¿cómo evolucionó la política de la basura en la ciudad? ¿Hay una política de industrialización de la basura o hay una política de alejarla marginalmente para generar un estilo de vida que se llama cirujeo? El cirujeo es un indicador de exclusión, no de inclusión. Y eso necesita una política que no es solo ambiental y urbanística, sino que es social, de desarrollo económico y de creación de riqueza. En este último aspecto hay una fractura. Hay que asegurar resolverlo. Eso se ocurre por falta de capacidad, porque usted estaba diciendo la universidad es generadora de recurso humano que puede aportar después al proceso productivo y de gestión. Digamos, en otros lugares del mundo la basura ha dejado de ser un problema. Efectivamente. En la Argentina sigue siendo un problema. No en todos lados. No en todos lados. Y en Concepción del Uruguay, bueno, ahora hay un vestigio de una cava que intentan, pero sigue siendo un problema. Porque no hay política. Está, pero la política, al no haberla, es por falta de capacidad, de mirada, de decisión, porque me parece que muchas cosas no pasan por el dinero, sino por la idea y la aplicabilidad de la idea. Y por los conflictos de interés. Hay conflicto de interés cuando se dice que se resuelve un problema generando una expectativa que los resultados demuestran que no funciona. Y hay un conflicto de interés, porque soluciones que se pudieran haber tomado en el pasado creyendo que iban a resolver el problema de la basura no lo han resuelto, pero no se cambia la solución. Porque simplemente lo tomó la idea otro, la hizo otro. Porque hay un conflicto de interés, hay un statu quo, de esto no se habla, de esto no se dice cómo salir. Pero es muy nocivo eso, doctor. ¿Hay alguna manera de salir de eso? Abrir el debate, señalar la necesidad de un cambio. Una observación. Estamos cumpliendo 30 años de democracia y todos lo celebramos. Y deseamos consolidarla. Y deseamos que la democracia se transforme de una democracia formal, necesariamente de dimensión electoral, en una democracia real que mejore las condiciones de vida de la sociedad. También hemos avanzado y hemos progresado. Pero volvamos al espacio público, volvamos al espacio, a la infraestructura, a los servicios, a las características de la ciudad.
¿Cuál es la relación del Departamento Ejecutivo Municipal y del Consejo Deliberante de nuestra ciudad con la administración del espacio público? El ejemplo que di de la creación del Parque de la Ciudad en el ciclo del Intendente Godoy, en el ciclo del Intendente Baldoni, en otros ciclos posteriores, indicaban que esa era una reserva verde. Pero era una reserva verde en el contexto de defender otras reservas. ¿Cuáles son esas otras reservas? Las otras reservas son reservas de valles de inundación de arroyos. El arroyo de la China, el Curro, el Molino y ese anillo de agua que tenemos en el noreste hacia el sur. Hay debate, hay debate. Hay documentos, hay documentos. Hay acuerdos, hay acuerdos. El más importante es el Plan Estratégico para Concepción del Uruguay, que en 2010 culmina en una síntesis de propuesta de ciudad deseada. ¿Dónde está el problema? Y el problema está en que teniendo plan no lo ejecutamos. ¿Por qué no lo ejecutamos? Y porque hay una distancia entre la política de largo plazo y la coyuntura. En la coyuntura hay inhibición en la autoridad pública originada en limitaciones, primero presupuestarias, luego tecnológicas y básicamente de los recursos humanos con que opera la administración. La administración tiene que hacer una toma de conciencia y asumirse tanto en el Departamento Ejecutivo cuanto en el Consejo Deliberante, en la totalidad de los bloques y en los cuerpos técnicos. Pero la ciudad tiene que actuar. Por ejemplo, yo creo que la ciudad tiene que sugerirle al presidente municipal revisar el PECO. Cuando usted dice ciudad, ¿quiénes? ¿Las instituciones? Por ejemplo, este vecino, otros vecinos, tienen que manifestarse y aconsejar, sugerir, peticionar, el derecho constitucional de peticionar y decir, no desandemos el acuerdo público-privado del ciclo Bisogni, no lo consideremos una letra muerta, esta fue una política de Estado, defendámosla. Claro, olvídate de que ha sido de un intendente determinado. La historia no comienza cuando el nuevo funcionario asume. La historia es una continuidad. Esta ciudad tiene 230 años. Esta ciudad nace a fines del siglo XVIII y tiene la posibilidad de proyectarse si no hace del error su constante del futuro. Ahora, entonces deberíamos incentivar a este debate que usted decía, a plantearlo en estos espacios o encontrarnos en otros lugares como para poder conversarlo. Por supuesto. Porque me acuerdo que en un momento habían propuesto la carta orgánica inclusive de Concepción del Uruguay como para marcar el rumbo. Está como meta y no se ha cumplido. El gobernador Uribarri en esta ciudad presentó la Constitución de 2008 acompañado del presidente de la convención, el doctor Busti. Esa convención entregó la Constitución de Entre Ríos reformada en custodia a la Universidad de Concepción del Uruguay. Y la convención se la entregó a la universidad en reconocimiento al doctor Arturo Sampay, ex interno de la Fraternidad y convencional constituyente en la reforma de 1949. Nosotros tenemos la protección de la Constitución. Y desde esa perspectiva histórica, nosotros creemos que hay que cumplir la Constitución de la provincia y que la municipalidad tiene que tener su carta municipal y que la municipalidad tiene que ser preservadora de las políticas de Estado, y una política de Estado central es el espacio público, como es la proyección al río, como son las buenas actuaciones que estamos teniendo en el Comité Binacional de Hidrovía, en donde la universidad acompaña al intendente, quien ahora es el presidente del cuerpo, y nosotros deseamos que él tenga mucho éxito. ¿Se ha primado esta guerra de intereses en los últimos tiempos en Concepción del Uruguay para no poder aplicar todos estos planes y todos estos programas? Hay mediocridad. En vez de hablar de las cosas trascendentales que nos unen,
Se deja el espacio para las cosas que no son trascendentales, que nos dividen. En vez de comprender que no hay un conflicto entre la reserva verde y la educación, entre la reserva verde y el aseguramiento de la vivienda popular, sino que lo que hace falta es desarrollo con equidad y no migaja en la distribución, esto requiere recapacitar. Cuando usted dice la ciudad debe reclamar al Ejecutivo, o en este caso al Intendente, usted se para desde el lugar de vecino, pero planteo también que la ciudad son instituciones como el centro comercial, como Codepro. Absoluto. Y hoy yo no sé si están reclamando como deberían reclamar. ¿No habrá que en esas instituciones hacer una introspección también? A ver, empecemos, me parece a mí, empecemos al revés. El escenario está abierto. El país vive en libertad. Tenemos libertad para pensar, tenemos libertad para manifestarnos, hay libertad de medios. En la universidad que tengo el honor de orientar, tenemos una escuela que forma locutores y que forma periodistas. Es trascendental para el desarrollo de la Universidad de Concepción del Uruguay preservar esa área de comunicación. Y hemos hecho un aporte importante a la ciudad con nuestros graduados, con nuestros profesores, con nuestros estudiantes en el arte de comunicar. Si está abierta la comunicación y este espacio que hoy tenemos se va a multiplicar, seguramente un invitado que tiene que estar acá es el presidente Schepen. El presidente Schepen tiene que ser invitado y hay que oírlo, y hay que escucharlo, y hay que acompañarlo, y hay que discrepar cuando hay que discrepar. Pero los bloques, los concejales, la dirigencia política, la continuidad histórica, ¿quién hoy representa la continuidad histórica del legado del intendente Godoy? Ahí están los secretarios que lo acompañaron. Ahí están los componentes centrales. ¿Cómo no puede quedar abandonado el legado histórico y político en 3 décadas de democracia? Pero hay que mirar siempre hacia el futuro. Por ejemplo, nosotros tenemos un doble desafío como ciudad, hacia el oeste y hacia el este. Los logros que hemos tenido son importantes, pero como enseñó Sarmiento en su libro Conflictos y Armonías de América, cuando uno ve cuánto avanzó, siempre tiene que compararse con lo que avanzaron los demás. Nosotros hemos avanzado mucho y estamos orgullosos, pero lo hemos hecho poco cuando vemos a Rosario. Concepción del Uruguay tiene que comprender que en 1860 Rosario era alternativa complementaria de Uruguay y Urquiza la desenvuelve como puerto alternativo a Buenos Aires porque estábamos separados de Buenos Aires, la confederación estaba quebrada. ¿Dónde está Rosario? ¿Dónde está Uruguay? Por ejemplo, ¿con qué profundidad se opera en el puerto de Rosario y con qué profundidad estaríamos operando en el puerto de Uruguay? ¿Cómo es el producto bruto y el valor agregado que se opera en el puerto de Rosario? ¿Y cuál es el producto y el valor agregado que se opera en Concepción del Uruguay? Naturalmente, el desarrollo ha sido asimétrico. La costa del río Uruguay ha quedado postergada. Todos los gobiernos nacionales y provinciales de 30 años de democracia dijeron la prioridad es el río Paraná, no el río Uruguay. Y todo volcó al río Paraná. ¿Pero porque éramos vecinos de la República Oriental del Uruguay, tal vez? No me lo conteste ahora. Vamos a la pausa. ¿Cómo no? Ya volvemos. Hablando con el doctor Héctor Sauré, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, pero lo estamos presentando como un vecino de la ciudad de Concepción. Ya volvemos. ¿Alguna vez pensaste todos los beneficios de una actividad tan simple como caminar? No más excusas. Caminá y sentite bien. Es un mensaje del proyecto de extensión Construyamos una vida saludable. Facultad de Ciencias de la Salud.
Anímate a construir lo que quieras. En su amplio salón de ventas, Burlot te ofrece todos los insumos, los materiales y las herramientas para que puedas concretar tus proyectos. Visita Burlot en San Martín y Gasc. Si estás pensando en construir o refaccionar tu casa, visita Corralón La Clarita. Aberturas, cerámicas, porcelanatos, grifería, materiales de construcción, sanitarios, calefacción. Corralón La Clarita, Echeverría 1740. Visita nuestros productos en www.laclarita.com.ar. Alerta, emergencias cardiomédicas. Te brinda todos los servicios para vos y tu familia. Asociate llamando al 43 2600 o 42 32 59. Alerta, emergencias cardiomédicas. Ameguino 89, www.alertasa.com.ar. Bueno, ya es el último bloque, ¿no, chicos? El último bloque, bueno, se nos pasó rápido, por lo menos a mí, digamos. Interesante escuchando el análisis que usted hace. Claro, al plantearlo así, usted dice, estábamos iguales en algún momento entre Rosario y Concepción del Uruguay. Estábamos por arriba. Estábamos encima, por encima de ellos, y mirá lo que es uno y lo que es otro. Ahora, usted me dice, se decidió el desarrollo de la hidrovía del río Paraná. La hidrovía del río Uruguay no se ha desarrollado justamente por no querer, tal vez, establecer comercialización con la República Oriental del Uruguay. Si nosotros hacemos un análisis estratégico de Concepción del Uruguay, tenemos que mirar su desarrollo comparativo hacia el oeste y hacia el este. Hacia el oeste tenemos que hacer un comparativo entre el ciclo Urquiza y la presidenta Cristina Kirchner, el ciclo Urquiza como gobernador y el ciclo Uribarri, y tenemos que mirar hacia la costa del Paraná en términos de Rosario, Concepción del Uruguay. Pero también hay que mirar hacia el este y tenemos que ver en la escala de los transportes multimodales qué pasa con Paysandú. ¿Por qué el presidente Lula pudo carretear en un avión en Paysandú y por qué, por ejemplo, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, no pudo venir a dar su conferencia porque el avión no podía aterrizar en el aeropuerto? ¿Por qué? Porque nuestra ciudad está bloqueada por el agua y por el aire. Está bloqueada por el ferrocarril y solo le queda el transporte vial. No hay desarrollo multimodal del transporte y no lo hay porque no hemos tenido una política local y porque la política nacional no tiene sentido federal. El sentido federal está aletargado y las dirigencias no han encontrado aún, a mi entender, la inteligencia y la perseverancia para modificar la cuestión. Por ejemplo, la zona franca tenía que entenderse como comercial, financiera, industrial y de transporte multimodal. Tenía que quedar en el puerto de Concepción del Uruguay, porque eso dice la ley del Congreso de la Nación. Pero el puerto tenía que tener calado para ser operativo, pero tenía que tener ferrocarril, avión y transporte vial. Nosotros no tenemos transporte aéreo porque la verdad es que hemos quedado excluidos. Pero también la verdad es porque nuestra iniciativa es escasa. No hemos podido pavimentar nuestra pista, no le hemos podido dar balizamiento y la iniciativa popular para desarrollarlo no ha tenido aún éxito. ¿Esta falta de capacidad de gestión entonces? Eso es un eufemismo. A ver. ¿Qué quiere decir capacidad de gestión? Capacidad de gestión quiere decir resolver una cuestión. ¿Por qué no lo ponemos en términos de lo que enseña la política? La política enseña lo siguiente: hay cuestiones que son prioritarias y hay cuestiones que no son prioritarias. Cuando los gobiernos no tienen prioridad, no tienen política. Entonces, en todo este tiempo acá lo que ha primado son intereses partidarios, políticos, personales. Se mira, se sugiere, no hay ritmo. Aún teniendo corrección en las metas, no hay ritmo. No hay prioridad.
Son legados que quedan abstractos en el cajón, y no por falta de estudio, como bien se ha dicho acá. La verdad es que nosotros este debate deseamos enriquecerlo, no con el sentido de una crítica menor, sino con la convocatoria. Acá hay que generar una convocatoria, no personal, social. Acá hay que generar un estado de opinión que indique que hay capacidades para actuar, mas también hay que indicar que muchas veces se llega a la función pública para mirar otras cuestiones. Es decir, se llega a situaciones no para modificar las cosas, sino para mantener el statu quo anterior. Por ejemplo, a mí me preocupa que la Cancillería argentina y la Cancillería uruguaya no hayan encontrado una solución operativa a dragar el canal en Martín García. Nosotros tenemos un problema en el Río de la Plata que tapona al río Uruguay. A mí me preocupa que la política de hidrovía del presidente Menem y Lacalle nos siga tapando el río Uruguay. Cuando en la hidrovía del río Paraguay-Paraná se establece una línea imaginaria entre Punta Gorda y el sur del Uruguay con el puerto de Nueva Palmira, se bloqueó el río Uruguay. Es muy importante lo que se debate en el Comité de Hidrovía, el Comité Binacional de Hidrovía. Y es muy importante que los intendentes de ambas márgenes unifiquen políticas de Estado. Pero lo que tenemos que decir es que hay que trazar la meta, hay que definir el ritmo y hay que ejecutarlo. No hay certidumbre sobre cómo se va a modificar. Gran debate? ¿De dónde debe salir este gran debate? Porque hoy se nos ocurrió sentarnos a conversar a nosotros dos delante de una cámara y reflexionar, digamos, por dónde creemos que podría pasar la cosa. Coincidimos en que hay que hacerlo a través del debate, de la discusión de ideas, de esta tormenta de ideas que uno puede llegar a charlar con otras instituciones. Pero alguien lo debe generar, alguien lo debe invitar. Bueno, ¿no será este un momento interesante, Hugo Barreto, para reflexionar sobre el rol del Congreso cuando sancionó la ley de medios? Cuando se sanciona la ley de medios, el Congreso de la Nación le entrega a la sociedad argentina una herramienta que hoy tiene una afectación parcial de constitucionalidad. Y ese debate se está desarrollando en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. Y las normas que no quedaron atacadas de inconstitucionalidad son políticas públicas. Y el conjunto de esas políticas públicas, incluyendo las normas cuestionadas de constitucionalidad, dicen que los medios, en todas sus dimensiones, tienen que canalizar el interés público. Y es razonable que este debate comience por un medio. Y es razonable que un periodista profesional lo oriente. ¿Qué característica tiene el conductor del programa? A mi manera de ver, tiene dos cuestiones centrales que lo sustentan para desenvolver esta tarea con objetividad, lo cual no quiere decir que no tenga opinión. La primera es formador de periodistas. La segunda es un profesional que ejerce la profesión y advierte las necesidades de la sociedad. Y la sociedad uruguayense hoy nos presenta la necesidad de que se le resuelva la sustentabilidad de su desarrollo. El centro comercial va a cumplir 100 años y sus autoridades tuvieron la generosidad de invitarnos a hacer una reflexión sobre el centenario y hemos producido desde la universidad un documento revalorizando al centro y señalando la potencia que tiene ese centro hacia el futuro.
Hoy aquí en este programa, al que agradezco haber sido invitado, y con un acto franco de servicio como vecino de la ciudad, digo lo siguiente: hay lugar para todos. Si hay algo que tiene este debate, es que no es excluyente, es necesariamente inclusivo, porque las visiones particulares, parciales, como la mía, será superada por la de otro que aporte originalidad. Pero hay un punto central: no divorciarnos del futuro de la ciudad y de la región. Este es un acto, una profesión de fe. Nosotros estamos expresando institucionalmente un compromiso que tiene 135 años. La institución que yo tengo el honor de presidir, la Asociación Educacionista La Fraternidad, cumplirá 136 años en el transcurso de los próximos meses. Y ella nace antes que Concepción del Uruguay pierda la capital. Y se proyectó y la acompañó y la aporta. Naturalmente, el resto de las instituciones, yo entiendo, van a colaborar. Es verdad lo que usted dice, de los comunicadores somos un gran receptor de las inquietudes de la gente. Hay un profesor, digamos, que me formó y me dice: para que vos seas un buen comunicador tenés que tener una buena oreja, tratar de escuchar qué es lo que pasa, qué es lo que piensa, qué es lo que dice la gente, porque de alguna manera después vos lo tenés que volcar delante del micrófono. Y sinceramente hoy siento que hay una necesidad de cambio en la ciudad de Concepción del Uruguay, que hay paradigmas que se van agotando. Si me permite, yo quiero decir que protagonizo el cambio. Acá hay que hacer un cambio, no declamar el cambio. Acá el cambio es ejercitar las políticas públicas que hemos acordado institucional y socialmente, y no considerar que estamos desamparados. No debe cundir la idea de que la autoridad ha dejado en el desamparo. Yo lo que creo es que la autoridad tiene su rol y los administrados el nuestro, pero bien, hay que cambiar. Doctor, me quedan 2 minutos, me dice el director. Le doy 1 para usted y otro me quedo yo. El 1 minuto para usted. No puedo dejar de preguntarle cómo ve el mundo con un papa argentino. Feliz. Yo creo que la Argentina tiene que disfrutar, en el mejor sentido de la palabra, que la Iglesia de Roma, en un momento tan difícil de la vida de la Iglesia, en un pueblo católico como el nuestro, sin perjuicio de otras comunidades religiosas, haya considerado el cónclave de cardenales que había que transitar de Benedicto XVI a un sacerdote jesuita de altísima calidad como Monseñor Bergoglio. En más de 2000 años, y habiendo habido en el seno del papado conflictos con la Compañía de Jesús, conflictos que llevaron, en el caso de la experiencia de la colonia española, a la expulsión de los jesuitas del ámbito de la geografía de la Mesopotamia, porque el rey de España los había expulsado del reino. Este cónclave dice: la Iglesia se tiene que purgar y reconstruir de la mano de un pastor jesuita, y es argentino. Y como él lo dijo en su primer mensaje ante la Grey, dijo: gracias al cónclave de cardenales que ha ido a elegir a este pastor del fin del mundo. La verdad que a mí me parece que hoy tenemos que celebrar esto como algo de muy buen augurio. Doctor, le agradezco muchísimo que haya venido a conversar con nosotros, y está en nosotros tratar de seguir con este espacio y debate e invitar a la mayor cantidad de actores posibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en el último minuto me quedo con algo para decirle a una televidente que me comentaba sobre cuestiones que tienen que ver con títulos del Colegio Nacional de chicos que terminaron en el año 2011 y que cursaron en distintas universidades. Algunos se fueron de la ciudad también para cursar, por ejemplo, en Buenos Aires,
y han perdido el año porque no se les otorgó el título secundario. Entonces, hice algunas averiguaciones hoy, le digo a la señora que por ahí se sentía decepcionada porque yo no le había tratado al tema. Es imposible a veces abarcar para nosotros todos los temas, imagínense ustedes que no nos alcanza materialmente el programa en cuanto al tiempo para poder evacuar todas las inquietudes que tiene la gente. Lo que a mí me gustaría en todo caso es dejar como mensaje a las autoridades administrativas del colegio, es que si hay una sola alumna o alumno que ha tenido que perder el año por alguna cuestión administrativa, no sé si era por un código, no sé si era por el Ministerio de Educación, no sé por qué motivo, pero la cuestión que si hay un solo alumno que ha tenido que perder el año y que esa universidad no le ha aceptado todo lo cursado, evidentemente acá en la ciudad de Concepción del Uruguay hay que acudir a las más altas autoridades y en este caso tenemos la suerte de que el ministro de Educación de la provincia de Entre Ríos es de esta ciudad. Creo que si hay una sola familia que ha tenido que pasar por este momento de que su hijo no se le reconoció todo el año que ha cursado en una universidad, por ejemplo, de Buenos Aires, por alguna cuestión administrativa de los títulos secundarios, porque era con una barra, con un código, que lo que fuere, me parece a mí que esta gestión debe actuar lo más rápido posible para resolverle ese problema. Señora, cumplo con lo que usted seguramente estaba esperando, una opinión de mi parte. Considero que si aquí hay un error administrativo, debe el colegio y sus autoridades hacer lo imposible, y si tiene que actuar el ministro de Educación de la provincia de Entre Ríos, deberá solicitársele a él que haga las gestiones necesarias para que esta alumna se le reconozca todo lo cursado en la universidad, que no sé si es la de UBA o no sé cuál es la que usted me comentó. Así que, bueno, esto es lo que quería decir. Me parece que deben actuar lo más rápido posible. Entiendo el enojo suyo, señora, y lo comprendo porque a nadie le gustaría tener que haber hecho todo el esfuerzo económico de mandar a estudiar un hijo fuera de su ciudad y después porque un tercero no hizo las cosas como tenía que hacer, terminan perdiendo el año cursado. Nos encontramos la semana que viene. Estoy tratando de conseguir a alguien que venga a conversar con nosotros por la democratización de la justicia. ¿Qué parte nos toca a nosotros como ciudadanos en esto de tener que elegir después dentro de la justicia? ¿Cómo hacemos? Tenemos que aprender, obviamente. Bueno, también es otro debate que propone este lugar como para poder conversar y decir, bueno, a ver qué tenemos que hacer de aquí en adelante cuando se habla de democratizar la justicia. Como siempre, intentando llamar a las cosas por su nombre. Nos encontramos la semana que viene haciendo ciudad.